tardes a todos y a todas los que nos sintonizan el día de hoy, acompañándonos, ¿cierto?, una vez más en un día de conversación, un jueves ya 18 de marzo del año 2021, donde vamos a estar conversando de un importantísimo tema como lo es el medio ambiente y la sustentabilidad dentro de nuestro territorio. Sabemos de que en temas ambientales tenemos mucho que conversar, mucho que analizar, tenemos grandes industrias que están funcionando hoy día en nuestro territorio por la generación, ¿cierto?, del recurso del litio, y también vamos a estar hablando de lo que conlleva también la otra patita del medio ambiente, que es la gestión de los residuos, cómo podemos hacer más reciclaje, y para ello tenemos un panel hoy día bastante diverso, con bastantes miradas, ¿cierto? Y actores relevantes también que han trabajado dentro de nuestro territorio. Voy a comenzar presentando primero a Cristina Dorador. Ella es candidata constituyente por el Distrito 3 de la región de Antofagasta y también científica, y ella ha estado muy ligada al trabajo, ¿cierto?, de nuestro salar de Atacama. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Ramón, a Arlene y a Felipe, un gusto. Muchísimas gracias, Cristina, por haber aceptado esta invitación. También queremos presentar a Arline Cruz. Ella es comunera del poblado de Peine y ella hace reciclaje voluntario. También quisimos que estuviera en nuestro panel para que nos entregara, ¿cierto?, todo lo que ella realiza y también como ejemplo para nuestra comuna de los trabajos que debemos realizar. Muy buenas tardes, Arline, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar en este panel para poder expresar todo lo que yo hago y ser un ejemplo para toda la comunidad y ojalá para todo el mundo. Muchísimas gracias, Arline, por aceptar también esta invitación. También tenemos desde la Fundación Tanti y también miembro de OPSAL a Ramón Morales, que también ha estado trabajando dentro del territorio a través de la gestión de residuos, a través del reciclaje, y también nos va a estar contando su experiencia. ¿Cómo estás, Ramón? Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Contento también de verles aquí nuevamente y de compartir un poquito la experiencia de estos proyectos y todas las iniciativas que hemos desarrollado en San Pedro de Atacama. Muchísimas gracias, Ramón. Y por último, también tenemos a don Felipe Lersundi, ex Seremi de Medio Ambiente y también es candidato a constituyente por el Distrito 3 de la región de Antofagasta y asesor también de comunidades en el Salar de Atacama. Muy buenas tardes, Felipe, te vemos ahí en el auto bien activo. Sí, hola Sergio, muchas gracias por la invitación a poder conversar de este tema tan relevante, saludar también a Cristina, a Arlene y a Ramón, que están también presentes ahora. Les cuento que me tuve que mover de Peine, estoy acá en el Salar, porque para variar, a pesar de que Peine es el lugar donde se producen las principales o la mayor cantidad de salmuera para litio y potasio en la región y en el país. No tenemos señal de celular, entonces tenemos que venir acá alrededor de 20 kilómetros del pueblo para poder conectarnos y poder tener algo de señal fluida y poder conversar más tranquilo. Te agradecemos, Felipe, la disposición y también el hecho de que puedas poner de tu esfuerzo. Sabemos de que a nivel nacional estamos con problemas de conectividad bastante críticos y de hecho no solamente en Peine, bueno, Peine hoy día hasta ahora creo que está cortada la luz y lo mismo en San Pedro de Atacama, así que las dificultades nos faltan, pero las ganas de poder conversar y analizar un tema tan importante como lo es el medio ambiente y algo que también va a ir imagino yo, ¿cierto?, a través de nuestros representantes constituyentes, tanto indígenas como los convencionales, va a ir escrito en la nueva constitución. A nivel nacional tenemos criticidad, ¿cierto?, en proyectos, en grandes proyectos, ¿cierto?, que se han desarrollado, ya sea a través de la explotación de recursos naturales o a través también de otras iniciativas que lamentablemente han llevado a provocar enfermedades, han llevado también a la destrucción de territorios bastante importantes, incluso algunos a secarlos, ¿cierto?, por la gran cantidad de agua que se utiliza específicamente para la gran minería. En la segunda región de Antofagasta tenemos a Codelco, que ya sabemos todo el engranaje minero que tiene y produce, ¿cierto?, en nuestra región.
a través de las distintas filiales, ya sea Codelco Chuquicamata, Gabriela Mistral, El Abra, etcétera, etcétera. También, y lo que nosotros vemos en nuestro territorio, en la comuna de San Pedro de Atacama, que es la industria del litio, una industria que lamentablemente para poder producir y sacar el recurso natural necesita de una sobreextracción importante de aguas. Y además, si le agregamos la sobreextracción de aguas que se realiza en el sector sur del Salar de Atacama, ¿cierto? Tanto Minera Escondida como Minera Saldívar, llevamos a tener un dato bastante preocupante y que de repente golpea bastante. Hace muy poco, hace un año atrás, se extraían más de 4.100 litros por segundo de agua en el Salar de Atacama, lo que es grave porque no solamente afecta a nuestra vida como seres humanos, sino que a todo aquel ser vivo que está presente en la cuenca y en los ecosistemas que lo rodean. Para ello, ¿cierto? No se han encontrado soluciones todavía. Sabemos que está SQM y Albemarle dentro del Salar de Atacama, pero no han disminuido su extracción de aguas ni extracción de salmueras. Y para ello vamos a comenzar con Cristina, quien ha desarrollado trabajos y también estudios en nuestro Salar de Atacama. Y queríamos preguntarles y comenzar contigo, Cristina, ¿qué te parece a ti primero esta visión que tiene el Estado, ¿cierto?, de un modelo extractivista que no, más bien no se preocupa de mitigar impactos, sino de sacar todo el recurso natural más posible, ¿cierto?, que se encuentra hoy día en el salar. ¿Qué visión tienes tú de aquello y cómo lo has trabajado? Bueno, de partida nosotros somos muy críticos respecto al extractivismo, porque es una forma que no genera finalmente desarrollo a las personas ni a las comunidades, sino que, como se le llama, ¿cierto?, externalidad, o más bien grandes efectos a nivel medioambiental, de la naturaleza y también de la salud de las personas. Entonces, es hora, creo yo, esta es una tremenda oportunidad, el proceso constituyente y también eleccionario, ¿cierto?, en general, de replantear otras formas de desarrollo económico que no sean arrasando ni destruyendo la naturaleza, que esa es la base del extractivismo. Además, en nuestra zona, ¿cierto?, y principalmente en la comuna de San Pedro de Atacama y en la provincia de Loa, se concentra gran parte de la actividad minera a gran escala en Chile. Por lo tanto, eso tampoco genera beneficios directos a las personas. O sea, ahí está el tema, ¿cierto?, del chorreo, que finalmente a algunos, ¿cierto?, les va bien, a otros no. Hay una gran desigualdad social y también desigualdad ambiental, porque los pasivos ambientales, o muy activos en realidad, generan daño continuo a las personas y eso tampoco es reparado. Y hay casos, ¿cierto?, graves de, como tú algo mencionaste, de daño ambiental irreparable e irreversible que tampoco se toma en consideración. O sea, pareciera ser que es muy fácil llegar y secar un salar, como el salar de Punta Negra y otros tantos, sin hacer ningún tipo de reparación ambiental. O sea, no se trata tampoco de una mitigación que sea indirecta, sino que realmente qué pasa con los ecosistemas cuando desaparecen. No hay una responsabilidad que sea también intergeneracional, porque nosotros las decisiones que tomemos ahora sin duda tienen impacto en las generaciones futuras. Entonces, dentro también del que probablemente lo hablemos más adelante, y Ramón, estoy segura que lo vas a mencionar, en el contexto global en que estamos, este extractivismo, entre comillas, verde, en realidad... De hecho, a nosotros no nos hace mucho sentido el verde, quizá usted en San Pedro sí, porque hay más plantitas, pero en el desierto en realidad el verde no tiene mucho sentido. Son narrativas, ¿cierto?, europeas o del hemisferio norte que vienen a justificar esta extracción a gran escala para beneficio, ¿cierto?, de este Green Deal, ¿cierto?, a nivel mundial de bajar las emisiones de carbono, donde también hay otras formas de hacerlo. Más allá del mercado, ¿cierto?, que pide que se produzca más litio. Así que es un problema complejo, creo yo, que no se ha visto en su contexto global, que es muy importante. Y bueno, hay mucho para avanzar. Así que el extractivismo yo creo que tiene que ponerse en tela de juicio. No es posible que sigamos avanzando como país en esa línea. Y por lo tanto, ahora es la oportunidad de proponer. Y ahí la ciencia y tecnología, el desarrollo de conocimiento, el reconocimiento de los saberes ancestrales, ¿cierto?, de los saberes comunitarios, es muy importante para poder, ¿cierto?, generar otras vías y otras alternativas. Exactamente, Cristina, y démosle inmediatamente el pase ahí a Ramón, porque tú acabas de dar un concepto muy importante que se maneja en la gran minería y que en estos encuentros, por ejemplo, de la Asociación Industrial de Antofagasta, se ha dicho, hoy día llega la nueva minería verde.
pero verde, verde no tenemos nada, porque en realidad cuando llega la extracción minera hacia los territorios, lo que menos vemos es sectores verdes, y por ejemplo tú dabas precisamente lo que ocurrió, contabas lo que ocurrió en el Salar de Punta Negra, donde tenemos hoy día un sector que está totalmente seco y que lamentablemente ahí se perdió toda la biodiversidad que existía, y también se dañó potentemente el ecosistema. Ramón, tú también has trabajado, yo sé que eres miembro también de los salares andinos, altoandinos, y has trabajado también no solamente con el sector de Chile, sino que también en los sectores del país vecino de Argentina. ¿Qué nos puedes decir respecto a este modelo extractivista y minería verde? Sí, mira, creo que una de las grandes complicaciones que encontramos nosotros cuando queremos analizar el tema el extractivismo del litio es que para muchos es una solución a la crisis climática, y lamentablemente no todos tenemos las mismas formas de entender los problemas. Entonces, muchas veces las perspectivas más radicales en el sentido de raíz, de que van a la raíz de los problemas, son un poquito más, somos un poquito más quisquillosos, por así decirlo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿el problema es solamente la extracción de agua o es un problema un poquito más profundo y es un modelo de economía, es un modelo de sociedad, es una forma de entender, en fin, la vida, la relación con la naturaleza? Entonces, nosotros entendemos el problema de la extracción, de la sobreextracción de salmueras del litio y de tantos otros minerales que se le llaman verdes, como falsas soluciones. Porque lo que están tratando de hacer es, de alguna manera, disfrazar el problema. Entonces nos están diciendo que vamos a solucionar esta crisis a través del reemplazo tecnológico, a través del consumo y finalmente a través del mercado. Entonces, para algunos, nosotros pensamos que las soluciones no están dentro del mercado, sino que están fuera del mercado. Y el litio es un caso, pero no solamente. Pensar, por ejemplo, que un auto eléctrico consume aproximadamente 5 veces más cobre que un auto convencional. Y tú bien mencionabas recién, en la cuenca de Salto de Atacama también hay proyectos de cobre. De hecho, la mayor tasa de extracción de agua dulce la hacen las empresas del cobre. Ni hablar de los daños que ha producido la minería del cobre en el río Loa y incluso los salares de Alto Loa, ¿no? Acotán, Cacote, en fin. Entonces, en realidad el problema es mucho más amplio, es un problema que también está en Argentina, que está entrando en Bolivia. En realidad la extracción en Bolivia es incipiente de litio, pero son muchos otros minerales. También están los conflictos con tierras raras, por ejemplo, hay proyectos en el sur, en la costa del Biobío, por ejemplo, en territorio mapuche, donde también se quiere extracción de tierra. A nivel global está sucediendo también con la extracción de cobalto, de níquel, por ejemplo, que son otros de los minerales que se necesitan para las baterías. Pero además, y para no alargarme mucho en esto, existe también toda la cuestión de las redes que se necesitan para poder hacer las recargas de las baterías. Por una parte, o sea, todo el cobre, todos los metales que se van a necesitar para implementar todas esas redes, especialmente en países del norte global, porque evidentemente los autos eléctricos y la electromovilidad no están pensados para los habitantes de la cuenca de Salto de Atacama ni de Chile probablemente. Están las redes, además tienes que solucionar el problema de la energía misma. ¿De dónde sale la energía en este momento? Muchas veces de fuentes fósiles, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Entonces, después pasas a las energías renovables y tienes que construir represas, tienes que tapar ríos, y también está un problema, y por eso digo que depende mucho de las visiones que tengamos cada uno, del hidrógeno verde, por ejemplo, que ahí Felipe conoce un poco más, parece, que para nosotros, por ejemplo, tampoco es una solución. Y que vemos empresas, por ejemplo, como Antofagasta Minerals o como la COPEC, que están detrás de iniciativas de hidrógeno verde, y decimos, bueno, ¿qué es lo que buscan perpetuar? ¿Qué es lo que se quiere hacer sustentable? ¿Un modelo económico, un modelo de producción, de consumo o la vida? Gracias Ramón. Y justamente como tú dices al final, ¿qué es lo más importante? La vida, seguir con este modelo extractivista que, como decía Cristina en un principio,
beneficia a algunos pocos solamente, ¿no? Porque si dijéramos que la minería hace grandes aportes, por ejemplo, para poder solucionar temas sociales dentro del país o dentro inclusive de nuestra región, quizás podríamos tener una mirada muchísimo más amigable, pero precisamente no ocurre aquello. Y también no solamente impacta al medio ambiente y a la biodiversidad que existe en el sector, sino que también a la vida rutinaria de las personas. Y ahí, Arline, queremos saber tu versión, tu, tu, tu experiencia de cómo ha sido vivir con la minería tan cerca, porque nosotros tenemos ahí el litio o las empresas de litio muy cercanas, y cómo ha sido ver que nuestro territorio ha ido disminuyendo en cuanto a vegetación, se han ido impactando otros sectores, ha disminuido también en algunos ojos lagunales gran parte, ¿cierto?, de lo que es el ojo de agua. ¿Cómo lo has visto tú en tu vida rutinaria y también como comunera, como persona que vive ahí en Peine, que vive ahí mismo el extractivismo? Sergio, ¿me escuchas? Escuchamos, todos. Compañero, ¿me escuchan? Ya, es poco lo que logro captar porque la señal está pésima, se cortó la luz en nuestro pueblo, así que voy a hablar de lo que yo necesito expresar, ojalá se escuche, ojalá se entienda. Mi nombre es Arline, soy de la comunidad de Peine. Siempre me ha interesado el tema del reciclaje. Cuando llegué a mi comunidad, bueno, y de mucho antes, en Calama también reciclaba, iba a los puntos limpios a dejar mi reciclaje. Cuando vine a Peine, se dio toda la oportunidad. Bueno, postularon a un proyecto de reciclaje, empezaron a poner el vidrio, las latas y las botellas plásticas. La gente ha respondido súper bien. Estoy muy contenta por eso, porque ese trabajo igual me lo llevaba yo, pero ahora nuestra comunidad se ha involucrado y ha respondido súper bien. También empecé con los ecoladrillos. Tengo más de 400 ecoladrillos, trabajo solita, no he podido motivar mucho a las personas, no sé, siento que no, el mensaje del cuidar el medio ambiente no lo logran entender todos. Sé que hablamos de la minería, hablamos de los impactos ambientales de las mineras, de muchas cosas, pero el tema del reciclaje es un tema que nos corresponde a cada uno de los seres humanos en esta tierra. Estamos viendo cómo está el planeta, cada día las noticias, los incendios forestales, tantas cosas que nos están haciendo daño y que influyen en el clima, pero aún así no hacemos conciencia. Me voy a permitir hacer algo, me voy a tomar un ratito, no sé a cuántas personas estamos llegando en este momento con esta transmisión, pero voy a mostrar un poquito como para incentivar a nuestra gente de la comuna, la señal. Pero ahí, si pueden ver, los ecoladrillos, ¿sí? Lo vemos perfectamente en línea. ¿Se logra ver? Eso quería expresar más que nada, que la basura, lo que nosotros vemos como basura, en el fondo no es basura, lo podemos echar en las botellas y tener nuestros ecoladrillos para una construcción, para hacer un muro. No sé, eso quiero expresar, transmitir a mi gente. Ojalá que el alcalde que llegue a nuestra comuna le ponga realmente interés a este tema, que para mí es lo más importante. No sacamos nada con solucionar N problemas si no vamos a vivir en un mundo limpio, que es lo más importante, que no vamos a dejar un mundo para nuestras generaciones. Eso quiero expresar este día y gracias por la invitación. Espero se me haya escuchado, porque yo no los logro escuchar muy bien. Eso, gracias. Se escuchó perfecto, Arline, y ahí vas a tener un socio con Ramón Morales, porque Ramón también trabaja lo que es, y trabajó mucho en San Pedro de Atacama, lo que es el ecoladrillo. Así que ahí no sé, Ramón, si tú todavía sigues trabajando esa área y esa actividad tan linda que se da, ¿cierto?, a través del reciclaje de los plásticos. Tienes tu micrófono apagado, Ramón. ¿A quién le preguntaron? Disculpe. No sé si quedó pendiente que comentara algo Felipe. Sí, le vamos a dar la palabra a Felipe.
solo que quería Vale. que acá encontramos Sí, ahí, ¿cierto? Y podemos generar sí, generar po. una red importante porque Aline, bueno, nos decía que tenía 400 ladrillos y yo me acordé que tú también lo trabajabas. Y como No, decía no Arline, es, Felipe, perdón, no es el sí, mismo tipo de ladrillo, pero tal vez en la vuelta siguiente comento un poquito de esa iniciativa. comentamos en el otro, Ajá. exactamente. Y Felipe, tú, bueno, Aline nos deja ahí un potente mensaje y una reflexión respecto a lo que también nosotros los ciudadanos realizamos como gestión ambiental. Y volviendo un poco a lo que estábamos conversando respecto a la minera, tú fuiste Seremi de Medio Ambiente, tú viste la cantidad de proyectos y todavía existen una cantidad grande de proyectos mineros que se quieren desarrollar en el Salar de Atacama. Cuando tú eras Seremi y bueno, ahora eres también eres candidato a la constituyente, eres también asesor de las comunidades. ¿Cómo ves tú este modelo? ¿Cómo se puede enfrentar? ¿De qué manera podemos empezar a borrar ese concepto de minería verde que a la final no aporta no aporta en nada al territorio? Mm. A ver, en primer lugar, bueno, ya nos saludamos, saludar a los que nos están escuchando hoy día. Los veo a ustedes ahí en la pantalla y me siento un burócrata porque está Cristina, que es científica, está Larlín, que es una actora territorial, está Ramón, que es un líder ambiental acá en San Pedro de Atacama, y Sergio, que también es un líder, que también va, no lo miramos, va de candidato a alcalde. Eh, y para responder la pregunta, Sergio, aun cuando me considero un burócrata en esta conversación, es necesario remitirnos a por qué queremos ser constituyentes para poder responder esa pregunta. Y en mi caso personal es porque tengo un hijo y ese hijo yo quiero heredarle algo. Propiedades no tengo, bienes materiales tampoco, y creo que lo mejor que le podemos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos es una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, con el Estado y también con el entorno, con la naturaleza. Y en ese sentido, modelos extractivistas o modelos extractivistas puros, como los que vemos aplicados en esta región, porque aquí sale la salmuera, aquí sale el concentrado de cobre, aquí sale el cátodo y un montón de otros productos para generar bienestar y progreso en otros lados, para generar bienestar en otras latitudes de nuestro planeta. Mientras acá se genera empobrecimiento y no se genera bienestar. Estábamos hablando recién, Peine está sin energía, la señal en el poblado después de las 6 de la tarde es imposible conectarse, conectividad, ¿para qué vamos a hablar? La locomoción, los niveles de aislamiento son altísimos y vemos que el bienestar que se genera a partir de los recursos naturales que están acá no se expresa de la forma en la que debiera. Y así vemos como empresas que están acá en el territorio, Albemarle, por ejemplo, podemos hacer una revisión de todo, Albemarle, su casa central, ¿dónde está? En Estados Unidos. SQM se hizo una empresa nacional, pero vimos, por ejemplo, cuando se activó el plan de alerta temprana en el sistema Soncor, ellos lo primero que hicieron en el año 2019, perdón, lo que hicieron ellos fue informar a sus accionistas en Nueva York mediante un comunicado en inglés. Después de 2 semanas, esa información llegó a las autoridades, porque a las comunidades en ese momento no llegaron después esas explicaciones, la información de que se había activado en fase 2 el plan de alerta temprana. Tenemos a Antofagasta Minerals, que si bien, claro, Grupo Luxi es un grupo chileno, pero tiene sus oficinas en Londres. El ferrocarril está constituido como sociedad, el ferrocarril Antofagasta-Bolivia está constituido en Londres. Probablemente Codelco vendría siendo, entre comillas, la única empresa, pero sabemos lo que ha significado también Codelco para la región y principalmente para la zona de Altoloa. BHP es una empresa australiana. Y así es como vemos que los recursos naturales que generan progreso en otras latitudes generan empobrecimiento acá. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad entendida como ha sido entendida hasta ahora, que es un equilibrio, el equilibrio, ese famoso equilibrio que se enseña en montones de lados, del triángulo, del equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, no se ve. Y es más aún,
Lo que ocurre acá en el Salar de Atacama nos permite darnos cuenta que la sostenibilidad no es un equilibrio, sino que es un tránsito entre distintos equilibrios, donde medidas normativas, donde proyectos de inversión, donde contextos internacionales, crisis económicas, condiciones normativas ambientales y un montón de cosas, te van desplazando el equilibrio de un lado hacia otro, generando nuevos estados de equilibrio. Y eso, si lo entendemos desde el punto de vista de la teoría de sistemas, de los sistemas sociales particularmente, pero también lo podemos extrapolar al sistema social, no solamente acá en el Salar de Atacama, sino que también a nivel global. Y de hecho, ese equilibrio que estuvo desplazándose entre un equilibrio y otro, entre un estado de equilibrio y otro, fue lo que nos llevó a una explosión espinodal, una gran liberación de energía a partir de octubre del 2019. Y que encuentra una vía para resolverse en este proceso constituyente. Pero también debemos ser sinceros que nosotros esperamos, imagino que Cristina también, las encuestas le dan buenos resultados a Cristina en este momento, así que lo más probable es que ya esté. Pero que esperamos estar en la redacción de la nueva constitución para poder delimitar este espacio y generar este nuevo espacio donde no esté solamente la extracción de recursos naturales, donde no esté solamente el Estado subsidiario como está configurado hoy día, sino que un Estado garante de derechos, ¿ya? Que ponga a la persona, a las comunidades en el centro de sus objetivos y no solamente en las grandes cifras macroeconómicas, que también son parte de las condicionantes de este equilibrio. Y eso espero estar en ese proceso para redactarlo, para poder responder la pregunta que nos hacía Sergio recién. Y definitivamente entregarle a nuestros hijos como una herencia, una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, entre el Estado, entre los gobernantes, los que manejan el poder, y los gobernados, que hoy día hay una asimetría también. No hay contrapeso y la Constitución es el mejor espacio para poder generar los contrapesos a quienes le entregamos el poder. Y esta cuestión está toda relacionada, porque es precisamente la personificación del poder, que el movimiento feminista nos demostró que tenía un vínculo, un origen en el patriarcado, concentra en espacios pequeños de decisiones precisamente las decisiones que nos competen a todos y nos involucran, nos benefician, pero que también nos perjudican a todos. ¿Ya? No quiero extenderme más para... Gracias Felipe. Y en ese entendido, y tú tocaste el tema de la Constitución, tenemos la oportunidad hoy día, a través de esta oportunidad que se está dando y que nació, ¿cierto?, de las organizaciones sociales, ¿cómo o qué propuestas o cuáles son las acciones que podemos realizar o que pueden quedar dentro de la Constitución para que esto de alguna forma cambie? Porque seguimos viendo el mismo modelo, la misma, no se avanza en tecnologías para disminuir los impactos. En el Salar de Atacama hace poco salió el fallo del Tribunal Ambiental respecto al proceso sancionatorio contra SQM, decía, no hay certezas científicas del estado actual del Salar de Atacama. Entonces, ¿cómo en la nueva Constitución, cómo nosotros como seres, como ciudadanos de a pie también, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de Arline, podemos realizar acciones para que este modelo empiece a cambiar? Y también desde donde nos toca estar, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a volver con Cristina ahora de nuevo, ¿cómo desde la nueva Constitución, Cristina, podemos cambiar este modelo y qué acciones se pueden realizar para que de una vez por todas no queden hoyos cuando se vaya a la minera y a la final las comunidades o la gente que se ve afectada termine empobrecida o lícitamente teniendo que cambiar de territorio? Sí, bueno, nosotros proponemos una constitución ecológica. Yo soy también candidata por la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde se elaboró un documento a nivel nacional que cubre bastante de estas áreas que se preguntan acá. Y justamente el clave es entender nuestra relación con la naturaleza. O sea, y también ir cambiando un poco las narrativas, porque si nos referimos solamente a recursos naturales, de un punto de vista económico, ¿cierto? Y dejamos de lado toda la complejidad que puede ser social y cultural, ¿cierto? Que es tan importante para entender estas grandes problemáticas. Entonces, primero entender que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza,
Y por lo tanto, si no hay naturaleza o hay daño a la biodiversidad principalmente, nosotros también nos vemos afectados, se ve afectada nuestra existencia, nuestra vida. Entonces, eso sí puede estar garantizado a nivel constitucional. Y que luego, ¿cierto?, tenga ciertas reglas y normativas, ¿cierto?, que trasciendan y esté presente en toda digamos, la institucionalidad que tenga el país. Y eso también redunda en temas importantes que no los mencionaba, pero o a la pasada, ¿cierto?, el garantizar el derecho humano al agua y también, digamos, a la seguridad hídrica. Así como ustedes, claro, no tienen ahora acceso a servicios, tampoco hay comunidades, ¿cierto?, que tienen agua. Eso también en el norte nosotros hemos vivido las escasez de agua desde siempre. Así que no es un tema nuevo. Entonces, por lo tanto, donde están las reservas de agua, que es las aguas subterráneas, las aguas desalarias, que más encima se ocupen todos, o sea, digamos, todo lo que puede ocuparse para un proceso industrial a gran escala, que ya lo dijimos varias veces, se dijo, no genera beneficio directo a las personas. Quiero también hacer un punto sobre lo de la certeza científica, porque es algo que también nos interpela, tanto como científico o investigadora. Y acá hay un tema de país, porque justamente Chile es uno de los países que menos invierte en ciencia, tecnología y conocimiento en la OCDE, digamos, que tanto nos gusta compararnos con eso. Y eso muestra también la brecha que existe de conocimiento de los territorios. Por lo tanto, al no haber conocimiento de base, es muy difícil después tomar decisiones. Entonces, hasta ahora, lo que se hace, ¿cierto?, es que las empresas que quieren hacer un proyecto mandan a hacer sus estudios de impacto ambiental y con esa información, que es la línea de base, donde se toman decisiones. Sin embargo, esa no es una perspectiva científica, porque es una fotografía, un momento particular de lo que está ocurriendo, que más encima es hecha con sesgo, porque ya que sea financiada por la propia empresa, no podemos negar que hay un sesgo. Aunque los investigadores sean top secos en el área, hay una consultora detrás que obedece a intereses económicos porque se le está pagando finalmente. Entonces aquí también nosotros estamos proponiendo un avance en ese tema, de que exista también un tipo de defensoría ambiental, por ejemplo, y que también se cuide, ¿cierto?, la generación de conocimiento que sea imparcial. Es muy difícil garantizar imparcialidad porque todos tenemos sesgo, ¿cierto?, pero que sea investigación financiada por fondos ciegos, sin directamente que lo haga la empresa, y que se solucionen las brechas de conocimiento que existen a nivel territorial. Entonces, para eso también es tan importante fomentar las autonomías regionales. O sea, que nosotros seamos quienes decidamos por eso, porque actualmente es un modelo de competencia, entonces tenemos que competir por recursos para poder investigar y responder estas preguntas. O sea, la incerteza científica, ¿de dónde viene? Es porque nunca se ha investigado, porque nunca ha habido fondos. Y no tenemos tampoco las capacidades, muchas de infraestructura y de personas que hagan la investigación. Entonces, actualmente, ¿qué pasa? Y si se adjudican fondos, se adjudican a gente de Santiago que no va a venir acá a investigar nuestros problemas. Entonces, por eso es tan importante el tema territorial. O sea, ojalá se formen investigadores desde San Pedro de Atacama, ¿cierto?, que tengamos toda la conectividad y las posibilidades de fomentar también esos talentos. Y ojo, que no solamente me refiero a la ciencia, sino que también a los saberes locales. Porque eso también contribuye mucho y enormemente, porque a veces llega gente de otras partes a decirnos lo que está ocurriendo en los territorios sin tener idea a veces de cosas que son evidentes para nosotros. Por ejemplo, a veces llegan investigadores que se ponen a muestrear en la tarde. No saben que en la tarde sale un viento terrible y no se puede simplemente. Entonces son cuestiones tan simples, pero es por no conectarse con los territorios. Aquí viene, pero una cantidad de investigadores de todo el mundo, porque el desierto de Atacama y el altiplano es un lugar fabuloso para hacer investigación, o sea, es realmente una meca de preguntas de todas las áreas, y resulta que nunca pasan por las universidades, ¿no? Ni siquiera dan una charla para los estudiantes. Me imagino que en San Pedro pasa eso. Entonces es un tema comunal interesante. Si es que viene alguien a hacer investigación, debiese dar por lo menos una retribución a nivel del conocimiento para que las personas sepan lo que está pasando. Y por supuesto, si es que hay productos que tengan también porque eso también no sé si alcancemos a hablarlo, pero todo el tema de la protección de la genética, que no es menor, o sea, porque nosotros en Chile no tenemos ningún tipo de protección a la genética. Entonces las personas llegan acá de otros países, sobre todo, incluso de otras regiones, se llevan las muestras, que es material genético único del Salar de Atacama, del desierto de Atacama, y probablemente se estén haciendo grandes avances y no hay ningún tipo de retribución ni tampoco de reconocimiento de qué sucede con eso. Así que hay muchos ejemplos en esa área, así que yo creo que hay harto que avanzar en el tema de la incerteza científica, y no es tan sencillo, digamos, que un juez diga no hay incerteza científica, por lo tanto no hago una acción, porque no se aplicó simplemente el principio precautorio como debiese haber sido desde un principio. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, decirle a nuestra audiencia también de que lamentablemente Arline luchó contra todas las
todo lo que tenía en contra para poder conectarse. Finalmente no se tuvo que salir porque no tenemos energía en Peine, la señal está muy mala hasta ahora. Bueno, Felipe sabe que hasta ahora la señal es bastante mala, así que no pudo seguir con nosotros, pero importantísimo lo que ella nos dijo y lo vamos a conversar en el último bloque, que es el tema del reciclaje y la gestión de los residuos. Felipe, desde tu mirada, ¿qué acciones podríamos tener desde la escritura de la nueva Constitución para poder cambiar los modelos y poder tener tener más certezas que incertezas, que es lo que hablábamos recién con Cristina? Independiente del fallo, ¿cierto?, que estableció el Tribunal Ambiental, tenemos que tener la información a mano y, como decía también Cristina, no solamente lo docto, sino que también aquellos saberes ancestrales y saberes locales que existen y están presentes no solo en San Pedro de Atacama, sino que a lo largo del territorio nacional. Sí, mira, respecto a, creo que hay dos elementos centrales, o tres elementos centrales, para hacernos cargo también de la particularidad del territorio del que estamos hablando. En primer lugar, desde el punto de vista de los derechos que debe garantizar la Constitución, hoy día la Constitución nos garantiza vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y tenemos más que claro ya que esa redacción al menos, y su interpretación y la bajada a través de las leyes, no representa lo que requiere el estado de desarrollo y el nivel de organización que tenemos los chilenos hoy día. Y en ese sentido nosotros vamos a impulsar, y de hecho yo ya estoy comprometido con eso, firmé un compromiso de Recicla la Política, el decálogo del Constituyente Verde, donde nuestra intención es llevar adelante el derecho o defender el derecho a vivir en un medio ambiente sano y en equilibrio ecológico. Cristina ya explicó por qué, en síntesis. De hecho, el equilibrio ecológico es lo que garantiza la vida no solamente del sistema ecológico, sino que también a partir de los servicios ecosistémicos o a través del bienestar que generan los sistemas ecológicos, llegan a nosotros y sostienen la vida humana. O sea, desde el punto de vista antropocéntrico, aún desde un punto de vista antropocéntrico es necesario hacerse cargo del funcionamiento y de la diversidad que hay en los distintos sistemas ecológicos. Hoy día la Constitución nos dice libre contaminación y después una ley nos dice que la contaminación es solamente aquello cuando se supera una norma o se baja, dependiendo del tipo de norma. Entonces, hoy día eso es imposible. En Chile no hay norma de suelo. Por lo tanto, en estricto rigor, no podemos hablar de contaminación de suelos, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos desde un punto de vista. En segundo lugar, y como les decía, para hacernos cargo del territorio desde el que estamos hablando, es el reconocimiento constitucional de los pueblos-naciones. El Estado chileno, durante sus 2 siglos de historia, ha desconocido prácticamente en su historia la existencia de estos pueblos-naciones, salvo durante la primera mitad y la mitad del siglo XIX, donde existían incluso relaciones diplomáticas entre el Estado chileno y los loncos mapuches, donde se firmaron incluso tratados entre dos naciones, que venían incluso desde antes. La corona española también reconocía al pueblo mapuche como un pueblo distinto en cierta forma al chileno. Y eso se fue perdiendo, la pacificación de la Araucanía y la colonización cultural se fue expresando de la mano también del abandono de los territorios por parte del Estado. De hecho, me imagino, Ramón a lo mejor ha accedido a las actas de los carabineros cuando hace 50 años atrás venían a hacer guardia, o sea, a hacer rondas a San Pedro de Atacama cada 2 años, donde la inexistencia del Estado se ha expresado acá. ¿Y cómo queremos contrarrestar esa inexistencia del Estado? Bueno, con un tercer aspecto que viene siendo como una descentralización efectiva, entregando autonomía política tanto a los pueblos nacionales como a los territorios, a las regiones. Podemos discutir si son macrozonas, las mismas regiones de ahora, podemos discutir todo eso, pero sí se requiere autonomía política en las regiones, con verdaderas atribuciones para los gobernadores regionales, pero lo más importante de todo es la implementación de impuestos territoriales a todas las actividades y royalty a específicamente la industria extractiva, sobre todo de recursos naturales no renovables, porque aquí sale el cobre, sale la salmuera y no vuelve. Y hoy día lo que existe, se habla mucho del royalty chileno del 2005, eso no es royalty, en Chile no existe royalty.
el único royalty que existe en Chile no es ejercido por el Estado de Chile, sino que es ejercido, podemos tener distintas miradas, discrepar o no, pero es el Consejo de Pueblos Atacameños con el acuerdo que llegó el año 2016 o 2015 con Albemarle, que le significa un 3,5% de las ventas a las distintas comunidades. ¿Para qué? Para generar bienestar. Algo que debió haber hecho el Estado de Chile para toda la industria extractiva, tanto de la minería metálica como no metálica, pero para la industria forestal, lo hizo el Consejo de Pueblos Atacameños y demostró que esto es posible. Porque cuando tú vas a discutir, cuando se discute desde la política, la implementación de este tipo de políticas públicas, nos encontramos con que se pierde la inversión, una serie de problemas que se presentan como poco menos que insalvable. Acá hay un ejemplo de que se puede, de que no es imposible que la industria se desarrolle, para los que quieren que se desarrolle en los términos que se ha desarrollado hoy día, generando impuestos que produzcan bienestar en los territorios. Y hoy día eso no, lamentablemente no lo vemos. Y por lo mismo nos vamos a jugar para el establecimiento de impuestos territoriales y un royalty efectivo. Y que esa plata quede, que esos recursos queden en el territorio, no que vayan solamente al erario nacional. Gracias, Felipe. Ramón, en tal sentido, con tu experiencia a través de esta gestión que has realizado tú y de los trabajos en el llamado Triángulo del Litio, ¿cómo ves tú que la Constitución chilena, la nueva Constitución chilena, podría dar o podría tener acciones relevantes para poder salvar los ecosistemas, los bofedales, los humedales, los glaciares, el territorio en general? ¿Cómo lo ves tú, teniendo hoy día 2 candidatos a constituyentes? Sí, bueno, yo creo que es súper importante lo que se está planteando precisamente desde los movimientos sociales y las propuestas de constitución ecológica, como la defensa de alguna manera el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En ese sentido, alejarse un poco del concepto, si bien ha ayudado en su momento, por ejemplo, los servicios ecosistémicos, incluso en San Pedro de Atacama se hizo un estudio de servicios ecosistémicos. Me parece que hoy día ya tenemos que, de alguna manera, abandonar la idea de que podemos valorar la naturaleza en términos monetarios, que es una pretensión demasiado grande y que ya, de alguna manera, estamos entendiendo que no responde a la complejidad y la crisis climática que estamos viviendo, y reconocer el valor intrínseco de la naturaleza. Y eso se acerca mucho más a precisamente la concepción ancestral, si se quiere decir, de la naturaleza, donde la naturaleza no tenía un valor, digamos, que se calculaba o que se intercambiaba. Tampoco había, obviamente, una apropiación de la naturaleza. Entonces, yo creo que cuando se hablan, cuando los candidatos y candidatas están hablando de los derechos de la naturaleza, a mí me parece que es una forma. Nosotros desde el OPSAL este año vamos a trabajar en una iniciativa para un proyecto de ley, que así como se generó en su momento el proyecto de ley de humedales urbanos, que incluso me acuerdo que yo fui al Congreso a exponer y expuse un poquito la relación entre los humedales, el extractivismo en los salares, pero ese proyecto finalmente se acotó solo a los humedales urbanos. Creo que ahora el trabajo que vamos a hacer con el OPSAL puede dialogar perfectamente con el proceso constituyente ya cuando esté conformada la convención. El otro tema es el tema que tocaba Felipe. Bueno, a propósito, hoy día se rechazó el proyecto de royalty al cobre y al litio, la Cámara de Diputados. Entonces, eso también es otro gran tema. Y yo creo que se conecta mucho también con lo que yo quería comentar respecto, incluso más adelante, al tema del reciclaje y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, porque lamentablemente los territorios están abandonados. Entonces, se extrae de ellos. También se ha dicho mucho hoy día en esta conversación, se ha hecho un poco esa relación entre lo que se extrae y las condiciones de vida que existen en los territorios. Y yo creo que el tema del royalty tiene que ser central. Ahora, lo que comentaba Felipe
de cómo algunos convenios se han realizado entre las empresas y la comunidad, como se realizan en muchas otras partes del país también, eso yo creo que en realidad no reemplaza o no debiese ser visto como una forma de, sino como un acuerdo entre privados, simplemente donde se reconocen ciertos derechos, porque también yo ahí sería cuidadoso, porque reconocer el derecho a negociar, pero no reconocer el derecho a decir no a un proyecto, también es una forma de violencia. Entonces, yo lo dejaría en ese espectro más bien, y me quedaría por la posición de que tiene que haber un royalty como corresponde, y que parte o importante tiene que quedarse en la región y en los municipios. Y ahí yo quisiera tal vez bajar al ámbito comunal nuevamente la discusión, eh, porque yo creo también que los municipios tendrían que hacer mucho más. En este caso, de hecho, con Sergio compartimos espacio en el Comité Ambiental Comunal, que es desde donde también nació el primer diagnóstico sobre el problema de la contaminación por plástico, por ejemplo, en la comuna, y desde donde yo también, de alguna manera, en una forma de reciprocidad con el territorio donde estoy habitando, quise, digamos, entregarme a ese proyecto, a esa iniciativa también, que es muy compleja, pero donde también aparece, por ejemplo, siempre la limitante de que en el municipio no existen las facultades para decidir qué se hace o no se hace finalmente en el territorio. Entonces parece ser que las decisiones siempre tienen que venir de afuera, y que por este abandono del Estado y las crecientes necesidades, porque las necesidades son altísimas, son, bueno, tampoco nos va a dar para hablar del tema, pero está todo el tema de la vulnerabilidad climática en la comuna, los aluviones, la destrucción de caminos, de infraestructura, que la electricidad viene de una planta que funciona en base a petróleo, en fin, un montón, la planta de agua potable, o sea, imagínate todos los temas que habría que conversar. Y todas estas cosas están urgiendo, están afectando a los habitantes de la cuenca, y sin embargo no existen los recursos y el Estado no está. Entonces, al final, ¿quién llega con la respuesta y con la solución bajo la manga? Son las empresas mineras. Y esto pasa en todas partes, eso no pasa solamente en San Pedro de Atacama, es algo que está pasando en todo el país. Entonces, yo creo que ese abandono también tiene que ser un tema, y en este sentido, los alcaldes, las alcaldesas, debiesen también tener más injerencia y poder ser parte decisiva, digamos, en qué se hace y qué no se hace. Y por supuesto también que las relaciones de clientelismo que se han desarrollado hasta hoy día, de alguna manera se terminen y pase, ¿cierto?, a un sistema donde a través de impuestos exista una justa redistribución. Y también lo tocaba Felipe, tenemos que hablar de derechos, de garantías constitucionales que no existen hoy día. Entonces, que no dependa de la bondad, entre comillas, de las empresas extractivas, sino que sea un sistema garante de derechos. Exactamente, nosotros lo proponíamos y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Yo creo que el municipio o los municipios ya no se pueden quedar con la excusa de que no es mi competencia, no hay recursos, no sabemos, no entendemos, no podemos. Yo creo que el municipio tiene que dar un paso más adelante, tiene que involucrarse, por supuesto, más. Puede ser también una entidad que pueda aunar dentro de las organizaciones sociales. Hoy día en San Pedro hay organizaciones ambientales, tenemos al Consejo de Pueblo Atacameño con una unidad de medio ambiente, tenemos a las comunidades, tenemos a la sociedad civil, entonces se puede realizar. Y yo creo que el quedarse con la excusa de no son mis competencias, creo que habla un poco del sistema en el cual nos hemos venido desarrollando. Los quiero llevar, y ya casi en nuestro último bloque, ¿cierto?, a lo que realizamos nosotros como ciudadanos, lo que impacta, lo que nosotros mismos impactamos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, que es esto de la basura. La cantidad de basura que existe en San Pedro de Atacama es, pero a veces da hasta rabia. Da pena porque tenemos un territorio tan bonito que es visitado por miles de personas, incluso desde el extranjero, y no tenemos, bueno, hace poco felicitamos la iniciativa del municipio de haber puesto el primer punto limpio, ¿cierto?, en la comuna de San Pedro, que está hoy día en el pueblo de San Pedro de Atacama. Nosotros proponemos que eso se propague a los demás pueblos que están alrededor y que podamos empezar a hacer iniciativas. Por eso habíamos querido tener la
la experiencia de Arline, que Arline conscientemente, ¿cierto? Ella desde su casa, sin recibir ningún recurso y de una forma voluntaria comenzó a hacer esto del reciclaje. En Peine también lo hicimos y tuvimos ahí algún acercamiento con Ramón cuando empezamos el proyecto. Felipe también estaba en ese momento y pudimos hacerlo con Francisco también Mondaca, el proyecto de reciclaje. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a formar una conciencia como la de Arline, por ejemplo, que recicla, que ve un valor agregado en lo que la gente desecha? ¿Cómo lo podemos asociar en ese sentido y cómo podemos llegar a la conciencia? Y también cómo podemos hacer una mejor gestión de residuos. Ramón, perdona que continúe contigo, pero tú has trabajado en eso, Fundación Tanti estuvo fuertemente en San Pedro en aquello. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Sergio, el diagnóstico, como comentaba recién, había nacido cuando fuera la mesa comunal de medio ambiente, y nosotros de alguna manera en ese momento teníamos mucha expectativa puesta en la ley de reciclaje, como se le conoce, y responsabilidad extendida del productor. Entonces, nosotros también nos dimos cuenta de que había mucha gente como perdón, se me olvidó, Arline, ¿no? La compañera Peine, que estaba entusiasmándose, haciendo cosas, y había gente que ya había hecho antes. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo un poquito más grande, pero atendiendo también a otra problemática geográficamente aislado, por así decirlo. Y el norte en general, ¿por qué? Porque no existen centros de reciclaje en el norte grande. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si hay que mandar los plásticos a Santiago? Va a ser realmente de Regional de Corfo. Entonces nosotros lo que hicimos, y por eso te decía, no era el ecoladrillo como el más conocido, sino que nosotros nos dimos un trabajo de generar una red local de reciclaje, de voluntarios, voluntarias. También conectamos esto con otras iniciativas como la de la organización comunitaria La Hormiga, de la población Alto Mirador, y en un engranaje bastante interesante y procesar plástico. Unas máquinas que desarrollamos con la Fundación Mingo de Santiago. En realidad un proyecto muy interesante, yo creo que demuestra que se pueden hacer cosas a nivel local, pero que también de alguna manera quedó aislado en la medida en que se fueron desvinculando o se fueron diluyendo algunas responsabilidades. Y ahí viene tal vez el análisis que yo quería compartir, que San Pedro de Atacama, lamentablemente, y tú recién lo mencionabas, recibe mucha gente. No solamente tiene a las empresas mineras extrayendo agua, sino que también vienen sus trabajadores, los campamentos del pueblo, y también los cientos de miles de ¿Es idea mía o se nos fue Ramón? ¿Me escuchan o no? Ahí sí te escuchamos, Ramón. Ahí te escuchamos, Ramón. Se nos fue Ramón. Sí, tiene problemas de señal. Felipe, tú que has trabajado también con las comunidades, ¿cómo ves esto de la gestión de los residuos, de cómo podemos, de cierta forma, ser más amigables con nuestro medio ambiente? ¿Me escuchan bien o no? ¿Aló, me escuchan? Porque yo no los escucho súper bajito. Bien, Sí, te escuchamos, te escuchamos. a ver, respecto al tema de los residuos, hoy día hay una implementación en la ley de reciclaje que estableció productos prioritarios para su reciclaje, pero como dijo Arlene recién, eh, este tema tiene que ver con un compromiso que parte desde lo individual, desde la conciencia que puede tener cada uno. Antes incluso que del reciclaje correspondería, creo yo,
es cuestionarnos nuestros hábitos de consumo, más que el reciclaje, porque el reciclaje es cuando ya tú ocupaste algo y lo desechaste. Pero antes de ocuparlo, uno tiene que preguntarse, o uno debiera preguntarse si lo que está comprando lo necesita, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú compras una botella de agua, tienes que estar consciente de que compraste también un residuo que vas a generar, que es la botella, la etiqueta, la tapa y todo eso. Eh, como Ceremi, me tocó ver con bastante alegría el cómo en el territorio distintas agrupaciones estaban haciendo y están haciendo, un ejemplo de ello es Arlín, están haciendo carne precisamente el facilitar la implementación de la ley de reciclaje, estableciendo puntos limpios, puntos verdes, jugando a correr un rol dentro, como un eslabón dentro de la cadena que es necesaria para el reciclaje. Pero antes de reciclar, sí tenemos que cuestionar nuestros hábitos de consumo, porque el residuo más limpio, así como la energía más limpia, el residuo más limpio es aquel que no se genera. Y la energía más limpia es aquella que no se usa. Exactamente, Felipe. Bueno, tú tienes reunión ahora en Paine, entiendo, y tienes que despedirte, así que Sí, tenemos que ver el te proyecto de agradezco, Salim. Bien te bonito ese agradezco proyecto, así que la conexión y que hayas aceptado esta invitación, Felipe, y que te deseo mucho éxito en lo que estás emprendiendo. Así que te vaya súper no, bien. Sergio, muchas gracias, mucho éxito a ti también y agradecido de compartir el espacio con Cristina y con Ramón. Un abrazo y que les Que estés vaya muy muy bien. bien en todo lo que viene. Cristina, Chao. finalmente, ¿cómo ves tú bueno, yo decía, en San Pedro Atacama se genera mucha cantidad de basura y lamentablemente se dispersa por el territorio, pero tú a nivel Mm. regional, ¿cómo crees que podemos nosotros hacer una mejor gestión de residuos a través del reciclaje? Sí, yo entiendo que muchas veces pensemos estos temas desde la realidad individual, así como que cada uno tiene que girar conciencia, pero a veces no están, como bien se señalaba, no están los mecanismos para hacerlo. O sea, nosotros podemos perfectamente separar basura en la casa, pero después cuando viene el camión la junta. Entonces, no están, digamos, las industrias asociadas de reciclaje, como en muchos países pasa. Hay países que tienen cultura de reciclaje muy profunda y es porque también va asociado a una industria. Y por otro lado, este tema es complejo, o sea, no es simplemente una persona es sucia y bota la basura, o sea, a veces hay una mala gestión de residuos, lo de los municipios muchas veces, ¿cierto? Hay comunes que trabajan con containers, no los sacan nunca, etcétera, un montón de cuestiones que van complejizando esto. Pero yo creo que hay que tener acá una visión también global e integral del tema. Como bien tú decías, llega mucha gente a San Pedro, hay mucho turismo, y es impresionante cómo la basura llega hasta lugares impensados, o sea, y uno lo ha visto, o sea, yo recorrí el altiplano de hace décadas y lugares que eran muy inaccesibles, ahora llega el turismo y con ello llegan los baños, o sea, en cualquier parte, llegan los plásticos, llega todo. Así que, y no hay ninguna conciencia, es impresionante, es realmente muy lamentable. Porque a veces también llegan por viento, ¿cierto? Porque se deja la basura, no la recogen y el viento, que es muy fuerte, ¿cierto? Dispersa todo esto. El otro día tuve como una imagen así muy, muy fuerte. Me tocó, bueno, por mi trabajo, recorrer una oficina salitrera que está aquí cerca de Antofagasta. Y pasamos cerca del basural de la oficina, porque se nota, porque están las botellas quebradas. Pero los residuos me empecé a analizar un poco, son principalmente tejidos, telas, vidrios y latas, y algunos huesos, y quizá algunas maderas. Ese es el residuo de hace 100 años. ¿Cuáles van a ser los residuos del futuro? Plástico. Entonces, lo que está pasando ahora, esa capa de basura que está en la salitrera, que es muy evidente porque el desierto todo lo congela, todo lo deja ahí, ¿cierto?, momificado, va a ser el plástico. O sea, es una huella que no vamos a poder borrar. Por eso, claro, los ecoladrillos es una solución súper interesante como de acopio, ¿cierto?, de reutilización. Pero también tenemos que avanzar, y por eso es importante la ciencia y tecnología, de nuevo, desde los territorios, en temas más también de innovación, ¿por qué no? Pero no se da la oportunidad o hay pocos recursos para ello. O sea, nosotros sabemos que hay bacterias que degradan plástico, pero hay que diseñar una forma, ¿cierto?, que se haga a gran escala y que logre, digamos, generar esto, que no sea tampoco una solución tan pequeña. El otro tema que también se menciona, el agua, o sea, hay plantas hechas para tratamiento de agua, o sea, es cosa de instalar un digestor y con eso se produce gas natural y el gas natural puede servir de energía.
pero no sé por qué no se hace, si está, digamos, la tecnología. Es cosa de tener las ganas, creo yo, a distintos niveles, nacional, regional y local y municipal, ¿cierto? Para hacerlo. Y también lo otro es que es inevitable que se siga contaminando el planeta con estas tasas de consumo tan altas. O sea, y de consumo y de mercado, porque no solamente que la gente consuma, como se mencionó recién, es que hay mucha disponibilidad de productos que son innecesarios. O sea, no sé cuántas televisores, por ejemplo, se venden en el país al año, pero ¿cuántos de estos televisores no se venden finalmente porque quedan obsoletos y son botados a la basura? O sea, hay el tema de, ¿cómo se llama?, de obsolescencia tecnológica. Los celulares también, que a propósito del litio, ¿cierto?, están programados para que duren un par de años y después hay que cambiarlo por el otro. ¿Y qué pasa con ese celular? Se bota. O sea, esa cuestión es la que es mucho más profunda. Y entonces, si seguimos en un mundo así, la basura va a seguir produciéndose. Por eso también es importante la educación. O sea, que la gente entienda que esta no es la forma y que no porque hay tanta disponibilidad de cosas, porque es la manera. Entonces, quizás, y ahí viene el conocimiento ancestral también, pues tomar viejas prácticas, cómo se hacía antes, y contarle a las personas. O sea, antes no habían botellas de plástico, habían botellas de vidrio. Y incluso hubo mucho tiempo que se usó mucho la botella reciclable, no sé por qué ahora no. Entonces también las empresas hay que exigirles. O sea, no puede ser que produzcan, que no inviertan en tecnología para hacer cosas más sustentables, pues, solamente porque es más barato. Eso también es una cuestión que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos que exigir a quienes producen. Eso, el cuidado del gracias. medio ambiente va de la mano, va muy de la mano con lo que es la educación también. Y para ello nosotros hemos propuesto también la constante capacitación, pero no la capacitación donde nos sentemos en un salón y comencemos a ver, sino la capacitación activa de poder ir al mismo hogar, a enseñar a nuestra gente cómo se debe hacer el reciclaje, cuáles son los productos a reciclar, dónde los podemos botar, qué podemos hacer, como por ejemplo los ecoladrillos. Entonces, ante eso necesitamos una mayor conciencia, pero también generar desde los espacios donde estamos mayor educación, mayor participación también de la gente, y ejemplos como el de Arline, como los contaba ella al principio, sirven muchísimo para que muchos nos motivemos, ¿cierto?, a poder hacer un mejor vivir dentro de nuestro territorio. Oye, yo les quiero agradecer, a pesar de que tuvimos problemas con la señal, se nos cayó Arline, se nos tuvo que ir Felipe, en una se nos cayó Ramón, pero les quiero agradecer tremendamente el hecho de que hayan conectado con nosotros para poder hablar de temas tan importantes como este, y quiero dejarles para que ustedes transmitan también su mensaje final, en el caso de Ramón, que no pudo terminar en su exponencia, pero tu mensaje final, Ramón, respecto a lo que hemos conversado del medio ambiente, la sustentabilidad, y cómo también nosotros desde el ciudadano común podemos empezar a hacer acciones y no solamente esperar que se accione desde otro lado. Sí, bueno, creo que sobre lo más general ya conversamos y no agregaría mucho. Quizá aprovecharía este minuto para un poquito terminar la idea que quería terminar delante, que es súper importante entender que si bien las acciones individuales son importantes, las acciones colectivas ciudadanas también, lo que nosotros tenemos que hacer es prohibir el plástico de un solo uso. Eso se está discutiendo actualmente, pero no, yo llamo mucho a no perder esa dimensión, porque nosotros produjimos bolsas de género, regalamos bolsas de género, trabajamos en reciclaje de aguas grises, reforestamos zonas desérticas, pero cuando queríamos escalar esas iniciativas, siempre hubo problemas o teníamos que esperar 1 año, 2 años recién para tener una respuesta para que eso llegara al resto de la comuna o al resto de los habitantes. Entonces, esto tiene que estar acompañado, todo esto, de políticas serias desde el municipio. Acá hay una oportunidad en este momento que estén discutiendo estos temas para que quien ocupe la alcaldía en el futuro ya tenga esta percepción real, concreta, pero que también, digamos, y se tiene que decir, si no hay apoyo institucional, la ciudadanía sola no puede resolver el problema de una comuna, menos de una comuna como San Pedro, que recibe una cantidad de gente enorme. Entonces, quienes vivimos en el territorio y queremos hacer algo, no solamente nos hacemos cargo de nuestra basura, sino que la de todo, la de los restaurantes, la de los hoteles, la de los bares, turistas, etc. Entonces, eso, por un lado, creo que es súper importante, y a nivel nacional se tiene que exigir la prohibición de los plásticos de un solo uso. La retornabilidad tiene que ser una ley, tiene que ser una obligación. Con las empresas también, a nosotros a la fuerza nos metieron una empresa embotelladora en un proyecto. Yo con toda mi reticencia dije,
ya ok, ya que tanto están diciendo, ya que esto, lo otro, y al final desaparecen, no se sabe nada. No esperábamos nada de ellos y aún así nos decepcionaron. ¿Por qué? Porque no es real, porque te digo, o sea, uno a veces dice, para no ser tan cerrado, tan radical, dice, ya bueno, vamos a hacerlo. Entonces al final no podemos dejar tampoco que las empresas terminen solucionando los problemas de la gente, de los territorios, la minera por supuesto no, pero en este caso muchas veces las empresas que trabajan y que son las que contaminan, las que producen este plástico, no se están haciendo cargo, entonces ahí exigir que la ley se implemente y también eliminar, yo creo, las estructuras de competencia, que lo mencionó Cristina adelante, pero tú sabes que el fondo para el reciclaje, por ejemplo, los municipios tienen que competir. Entonces, nosotros, de hecho, nos vimos, y por eso el proyecto nuestro está parado, porque son esperas de 1 año, 2 años tener una respuesta, que la municipalidad tiene que esperar otra cosa que la otra. Entonces, también hay un agotamiento que se genera por esto, y las estructuras estas de competencia yo creo que también se tienen que eliminar. No puede ser que los municipios compitan con otros para ver quién accede al fondo del reciclaje para vivir en un ambiente más sano y más limpio. Entonces, yo creo que es bueno tener en cuenta esas dimensiones también, y así generar políticas y acciones un poquito, yo creo, más integrales y multiescalares. Gracias por la invitación, Sergio. Un gusto verte, Cristina. Exactamente. No, gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Ramón, por todo lo que has compartido con nosotros, y qué importante es lo que tú mencionas al final de esto de estar compitiendo por quién tiene el recurso para poder generar proyectos ambientales que vayan en beneficio de la población. Vamos contigo, Cristina, y mira, nos hicieron una pregunta directamente para ti. Dice ahí, ¿hay alguna línea de financiamiento de investigación de asuntos ambientales en el Ministerio de la Ciencia? ¿Existe este financiamiento? No. Específicamente no existe, hay líneas del Ministerio de Medio Ambiente, pero bien como señala Ramón, son líneas competitivas y realmente eso deja atrás porque tenemos ya brechas muy importantes de acceso, entonces más encima, porque no todas las personas, por ejemplo, saben escribir un proyecto, hay un montón de brechas digitales también, ahora lo estamos viviendo en este conversatorio, ¿cierto? No se pudo subir la propuesta porque se cayó el internet, qué sé yo. Entonces, eso también va generando que la gente no participe, porque aleja a las personas. Entonces, deberían en estos casos, creo yo, haber fondos basales para hacer estas iniciativas, sin competir. O sea, no sé, por último, por sorteo, no sé, hay muchas formas creativas para poder adjudicar fondos, porque todas las personas finalmente quieren hacerlo, o sea, no se trata de que no estén perdiendo el tiempo. Entonces, por ejemplo, también el tema del turismo, como se mencionó recién, que produce tanta basura, ¿qué está haciendo al respecto también? O sea, ¿qué responsabilidad les cabe? La cantidad de jabón, por ejemplo, que se bota, estaba pensando con la cantidad de toallas que se lavan en los hoteles, los grandes hoteles, debe ser impresionante la cantidad de fosfato que está llegando al agua y después a los ríos y provocando otros problemas. Entonces, es un tema súper integral. Pero para terminar también con la idea esa pregunta es súper importante, porque tiene que haber financiamiento para hacer este tipo de iniciativas, muy fundamental, sobre todo en nuestra región. Y claro, lo estamos pensando a nivel más pequeño, ¿cierto?, de la contaminación local, comunal, que sea plástico. Pero si uno viaja por la región, es impresionante la cantidad de basura que hay, no solamente basura de plástico, tenemos tranques de relave y botaderos mineros de kilómetros de altura. O sea, cuando uno se acerca a Antofagasta es impresionante, Spence y después Mantos Blancos, es una cosa, y eso es basura. O sea, algo que la tierra, ¿cierto?, se procesa y todo lo que queda se acopia. Entonces tenemos eso, tenemos no sé, pues, tranques con azufre, todo deja huella en el desierto. Entonces también, ¿cómo le pedimos después a las personas sean limpios si las mismas empresas a gran escala no lo están haciendo? El puerto de Mejillones, es un estudio que salió hace poco, las aves, los cormoranes, están haciendo sus nidos de los maxi sacos del puerto. O sea, ni siquiera es basura de esas de las personas. Bueno, también llega un poco del Mejillones por el viento, pero la gran cantidad porque se analizó el origen del plástico. Son de los maxi sacos que ocupan para las olas, digamos, que se van rompiendo con el tiempo y los pájaros van tomando y se van armando los nidos. O sea, es una cuestión, a mí me conmovió mucho ese trabajo porque es brutal. ¿Qué vamos a esperar después en el futuro? Los flamencos, ¿cómo van a hacer sus nidos? Porque van a haber materiales que no son realmente de la tierra, son materiales hechos por el ser humano. Entonces es una cuestión bien dramática, creo yo, que hay que ponerle como mucha cabeza y también, como dice Ramón, esto no va a venir directo de las personas si es que no hay apoyo. O sea, las personas pueden tener todas las intenciones y las ganas, pero tienen que estar los mecanismos también para llegar a cabo. Así que la Constitución Ecológica apunta un poco a esto. Yo creo que por lo menos va a dejar la normativa para después promover leyes directas para
para evitar tanta contaminación. Exactamente, Cristina. Bueno, tu mensaje final, tú eres candidata a la constituyente por el Distrito 3, ¿qué podrías decirle a aquellos que nos están escuchando y también a la población de San Pedro de Atacama? Bueno, primero agradecerte a ti, Sergio, muchas gracias, también mucha suerte en tu postulación. Gracias también, siempre un gusto hablar con Ramón, una persona muy sabia. Bueno, el mensaje a las personas es que se informen de lo que nosotros estamos proponiendo. Nuestra lista es la lista ZZ. Nuestro lema es al final de la papeleta, porque nos tocó el ZZ, entonces de la gran papeleta de constituyentes vamos a estar al final, así que para que tengan ojo con eso. Somos una lista diversa, de distintas realidades, distintas comunas. También hay un representante, ¿cierto?, de Toconao, Rudecindo Espíndola, que ustedes lo conocen muy bien. Así que estamos muy, muy felices, digamos, enfrentando este proceso, muy motivados. Somos una lista regionalista, 100% de la región y de distintas comunas. Y bueno, y queremos claramente garantizar derechos sociales, derechos ambientales para que nuestra región y nuestro país sea mucho mejor. Así que, bueno, y lo más importante también creo yo que somos independientes de partidos políticos y eso también garantiza, creo yo, poder hablar libremente y tomar decisiones también directas desde la comunidad, porque esto es una constitución viva que se construye día a día con las personas, ¿no? Uno no elige a alguien para que elija solo o a través de sus partidos políticos. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, yo quiero agradecer tremendos invitados, Cristina, Ramón, Felipe, Arline, de verdad me siento muy honrado de haber conversado estos temas con ustedes que son importantes para nuestra comuna. La integración, los espacios se tienen que abrir a través de la nueva constitución y también que los municipios, los gobernadores que van a ser elegidos también ahora, tienen que entender que esto se realiza con la gente y para la gente. Ya basta del dominio de los poderosos, ¿cierto?, de los mismos de siempre. Llegó la hora de que la ciudadanía lleve su voz a través de nuestros constituyentes, de los alcaldes, de los gobernadores, de todos aquellos que tienen cargos públicos, pero que se hagan realmente cargo y se responsabilicen por lo que la ciudadanía está exigiendo. A todos los que se conectaron les quiero agradecer. Vamos a estar el lunes con el live del agua. Recuerden que el lunes es el Día Internacional, Día Mundial del Agua, y vamos a estar conversando ahí con interesantes también invitados de pueblos originarios también de otros sectores, y los invito para que el 10 y 11 de abril, cual sea su preferencia, vaya a votar. El cambio lo hacemos nosotros a través del voto, a través de las urnas, y para ello necesitamos que el 10 y 11 de abril nos volquemos todos a votar para poder elegir a nuestros representantes y a nuestras autoridades. Cristina, Ramón, muchísimas gracias por estar conectados y nos estamos viendo. Mucho éxito, Saludos. Cristina, en tu desafío. Así que, y Ramón, nos estamos viendo en otra conversación, estoy seguro de eso. Ahí nos estamos Suerte, viendo. que estén muy bien. Chao, Ramón. Éxito. Chao, Sergio. Chao, chao, Muy bien. chao. Cuídense.